Era lo único que tenían para comer y él se lo arrebató. Increíble. El éxito siempre, y escuchen esto, siempre será un salto al vacío en el cual no sabremos si habrá una rama en el camino que nos mantenga con vida, que nos salve la vida. No sabremos qué tan hondo será la caída, qué tan desastrosa podría ser, pero de lo que estoy seguro es que la persistencia y la confianza que pongamos en nosotros mismos hará que en el trayecto hacia lo desconocido pensemos en cómo podremos salir a flote nuevamente o cómo lograremos salir airosos de nuestra decisión y cambiar nuestras vidas. Antes de hablar de las enseñanzas de esta metáfora, quiero que escuches la trágica historia de una familia y pienses en las aplicaciones que puedan tener en tu propia vida. La historia cuenta que en cierta ocasión un viejo maestro deseaba enseñarle a uno de sus discípulos los secretos para vivir una vida próspera y feliz, y sabiendo los muchos obstáculos y dificultades que enfrentan las personas en esta búsqueda por la felicidad, pensó él que la primera lección debería ser entender la razón por la cual muchas personas viven atadas a una vida de conformismo y mediocridad. Después de todo, muchos hombres y mujeres parecen incapaces de sobreponerse a los obstáculos que les impiden alcanzar el éxito y terminan viviendo vidas apenas tolerables. El maestro sabía que para que el joven pudiera entender esta importante lección, debía ver por sí mismo qué sucede cuando permitimos que la mediocridad gobierne nuestra vida. Así que el maestro decidió que aquella tarde saldrían en busca del poblado más pobre de aquella provincia y una vez allí se dispondrían a buscar la casa más pobre de todas. El plan era simple: al hallar dicha casa solo pasarían la noche. Y después de mucho caminar, los dos hombres llegaron a las afueras del pueblo y allí en la parte más alejada de un pequeño caserío, el joven se detuvo ante la casa más pobre y ruinosa que había visto hasta entonces. Aquella casucha, a medio derrumbarse, sin duda alguna pertenecía a la familia más pobre de aquel vecindario. Sus paredes se sostenían de milagro y aunque amenazaban con venirse abajo en cualquier momento, el improvisado techo dejaba filtrar el agua por todas partes. La basura y los desperdicios se acumulaban por todos lados, dándole un aspecto aún más decaído al lugar. Y lo más increíble era que en aquella casucha de apenas 10 metros cuadrados vivían nada más y nada menos que 8 personas. Sus miradas tristes y sus cabezas bajas, sus ropas sucias y viejas, eran señal de que la pobreza no solo se había apoderado de sus cuerpos, sino también había encontrado albergue en su interior. Sin embargo, en medio de este estado de penuria y pobreza total, la familia contaba con una posesión sorprendente en tales circunstancias. Eran dueños de una vaca, y aunque el animal no era gran cosa, como era su única posesión, no era de extrañarse que la vida de aquella familia giraba en torno a aquel animal. Hay que darle de comer a la vaca, asegúrense de que la vaca haya bebido agua suficiente, hay que ir a ver a la vaca, es hora de ordeñar la vaca, en fin. La vaca jugaba un papel de gran prominencia en la vida diaria de aquella familia, a pesar de la escasa leche que producía a duras penas y era suficiente alimento para sobrevivir. No obstante, la vaca parecía servir para un propósito mucho mayor. Era lo único que los separaba de la miseria total. Y en un lugar donde el infortunio y la escasez eran el pan de cada día, su vaca los hacía sentir, pues, que no estaban tan mal porque sus vecinos eran igual de pobres, pero ellos no tenían vaca. Así que ellos pensaban, no podemos quejarnos porque después de todo tenemos nuestra vaca. Y allí, en medio de la suciedad y el desorden, el maestro y su discípulo se dispusieron a pasar la noche. Al día siguiente, muy temprano, asegurándose de que no fueran a despertar a nadie, los dos viajeros se dispusieron a continuar su camino, pero el joven no estaba seguro de haber aprendido de la lección que su maestro había querido enseñarle. Sin embargo, antes de emprender la marcha, el anciano maestro le dijo en voz baja: «Es hora de que aprendas la lección que vinimos a aprender. Después de todo,
Lo único que el joven había visto durante su estancia eran los resultados de una vida de conformismo y mediocridad, pero aún no estaba claro qué había llevado a esa familia a tal estado de abandono, y esa era la verdadera lección. Así caminaba el joven pensativo, mientras el anciano caminó en dirección al lugar donde se encontraba atado el animal, a no más de 50 metros de distancia de la casa, y allí, ante la incrédula mirada del joven y sin que éste pudiera hacer absolutamente nada para evitarlo, el anciano sacó una daga que llevaba en su bolsa y con un rápido y certero movimiento proporcionó al animal una herida mortal que ocasionó que se derrumbara instantáneamente. Y sin hacer mayor ruido, reanudaron su camino. El joven no podía creer lo que acababa de ocurrir frente a sus ojos. Por un breve momento continuó caminando siguiendo a su maestro. Sin embargo, no soportó más y le reclamó: «¿Pero qué has hecho, maestro? ¿Qué lección es esta que para aprenderla requiere dejar a una familia en la ruina total? ¿Cómo has podido matar a esta pobre vaca que era su única posesión? ¿Qué va a suceder con ellos ahora?». Sin inmutarse ante la preocupación y la angustia de su joven discípulo y sin hacer caso a sus interrogantes, el anciano se dispuso a continuar su marcha dejando atrás esa macabra escena. El estudiante no podía dejar de pensar que sus acciones habían condenado a muerte a aquella familia. ¿Qué otra suerte podría correr esa familia tras haber perdido su única posesión, su única fuente de sustento? La historia cuenta que un año más tarde, el maestro llamó al joven discípulo y le sugirió que podrían retornar nuevamente a aquel pueblo para ver qué había ocurrido con aquella familia. La sola mención del episodio fue suficiente para despertar en el joven el recuerdo del papel que él había jugado en la suerte de aquella pobre gente. ¿Qué les habría ocurrido? ¿Sobrevivieron el duro golpe? ¿Pudieron empezar una nueva vida? Aún no se reponía después de lo sucedido. Así que, a regañadientes, el joven emprendió el regreso a aquel lugar y después de varios días los dos viajeros llegaron nuevamente al caserío. Pero por más esfuerzo que hicieron, no lograron localizar la humilde vivienda. El lugar parecía ser el mismo, pero donde un año atrás se había encontrado la escuálida casucha, ahora se levantaba una casa grande e imponente, que aparentemente había sido construida recientemente. Lo primero que cruzó por la mente de aquel joven fue el sentimiento de que la muerte de la vaca hubiera sido un golpe demasiado duro para aquella pobre familia. A lo mejor se habían visto obligados a abandonar aquel lugar y una nueva familia con mayores posesiones se había adueñado del lugar y había construido una mejor vivienda. Todo esto pasaba por la mente del joven mientras se debatía entre acercarse a la nueva vivienda e indagar por la suerte de la familia o continuar su viaje. Quería de esta forma evitar la confirmación de sus peores sospechas. Pero ¿cuál no sería su sorpresa cuando del interior de aquella casa vio salir al mismo hombre que un año atrás les había dado posada a él y a su maestro? Al principio el joven no pareció reconocerlo, pero después de unos minutos confirmó que efectivamente se trataba de la misma persona. El joven no podía creer lo que veía. Los ojos de aquel hombre brillaban y vestía ropas limpias, estaba aseado y su sonrisa, su actitud eran muestra de que algo había sucedido. Pero ¿cómo había sido posible?, meditaba. Entonces se acercó y le preguntó si lo reconocía. El hombre asintió con la cabeza. Entonces el joven, aún dudando, le preguntó: ¿qué había sucedido durante este tiempo? Hace un año, durante nuestra visita, fuimos testigos de la inmensa pobreza en la que ustedes se encontraban. ¿Qué ocurrió durante este tiempo para que todo cambiara? El hombre, ignorante de que el joven y su maestro habían sido los responsables de la muerte de su vaca, los invitó nuevamente a su casa y les contó cómo coincidentemente, el mismo día de su partida, algún maleante envidioso de su escasa fortuna había degollado salvajemente al pobre animal. Debo confesar que nuestra primera reacción ante la muerte de nuestra vaca fue una terrible desesperación y angustia. Por mucho tiempo, la pobre leche que producía la vaca había sido nuestra única fuente de sustento. En realidad, ella era lo único que nos separaba de la miseria total. Sin embargo, poco después de aquel trágico día, nos dimos cuenta que a menos que hiciésemos algo rápidamente, muy probablemente nuestra propia vida estaría en peligro.
necesitábamos buscar otras fuentes de alimento para nuestros hijos. Y así fue que, apesadumbrados por la situación, limpiamos el patio de la parte de atrás de nuestra casucha, conseguimos unas semillas y sembramos algunas hortalizas y legumbres, esperando obtener alimento en algún tiempo mientras soportábamos el hambre. Después de algún tiempo nos dimos cuenta que la improvisada granja producía mucho más de lo que necesitábamos para nuestro propio sustento, así que decidimos venderles algunos de nuestros vegetales que nos sobraban a nuestros vecinos, y con esa ganancia compramos más semillas. Poco a poco después vimos que el sobrante de la cosecha alcanzaba para venderlo en el mercado del pueblo, y de repente sucedió. Por primera vez en nuestra vida, tuvimos el dinero suficiente para comprar mejores vestimentas y arreglar nuestra casa que ya casi se caía a pedazos. Y no solo eso, mi vecino el carpintero, que a duras penas se había vuelto un reciclador por la baja de su negocio, yo le presté algo de dinero y compró herramientas. En gratitud a esto me hizo estas enormes puertas que ven ustedes, pues el dueño de la maderera en la entrada del pueblo se disponía también a cerrar. Ya nadie le compraba madera. Entonces, al ver que este era su único comprador ahora, le regaló 4 grandes troncos y él se convirtió en su principal proveedor. De esta forma, el vendedor de la madera salió a flote. Y así muchos de mis vecinos fueron bendecidos y poco a poco, en un año, muchos han cambiado sus vidas también. Hoy el gobierno inauguró la carretera que me permitirá sacar mis productos al mercado local del país. Este año nos ha traído una vida nueva. Y es como si la trágica muerte de nuestra vaca hubiera abierto las puertas de una nueva vida, puertas que nosotros no podíamos abrir. El joven escuchaba atónito el increíble relato y finalmente logró entender la lección que su sabio maestro le quería enseñar. Era obvio que la muerte del animal no había sido el final para aquella familia, sino que por el contrario había sido el principio de una nueva vida y de mayores oportunidades. El maestro, que había permanecido en silencio, escuchando el fascinante relato de aquel hombre, llamó al joven a un costado y en voz baja le dijo: «Déjame hacerte una pregunta. ¿Tú crees que si esta familia aún tuviera su vaca, habría alcanzado todo esto que ha logrado durante este año?» El joven lo pensó por un momento y luego respondió: «Seguramente no. ¿Ves que la vaca, además de ser su única posesión, era también la cadena que los mantenía atados a una vida de conformismo y mediocridad? Pero cuando ya no pudieron contar más con la falsa seguridad que les daba sentirse dueños de algo, así solo fuera una pobre vaca, tomaron la difícil decisión de esforzarse por buscar algo más y tuvieron que aprender a ver más allá de sus circunstancias presentes. Y la más importante lección es que la vaca, que sus vecinos veían como una bendición, les daba la sensación de no estar en la pobreza total, cuando en verdad vivían en la miseria absoluta». Qué increíble historia, mis queridas suscriptoras y suscriptores, amigos y amigas. ¿Cuántos de nosotros tenemos una vaca hoy en nuestra vida? Una vaca que nos mantiene con vida pero no nos da lo que alguna vez hemos soñado tener. Bien amigos, ¿qué les pareció esta hermosa historia? Sin duda alguna con un mensaje inmerso dentro de ella. Si lograste desencriptar el mensaje allí, déjame tu comentario allí abajo. Yo con gusto te regalaré un corazón. Soy tu amigo Carlos Matthews y no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que recibas más historias como estas en tu celular, tablet o de donde quiera que te conectes. Conmigo será hasta una próxima historia en tu canal Historias Encriptadas.